¿Te has preguntado cuál es el proceso de maduración de nuestro cerebro? A continuación te explicaremos todo al respecto. El sistema nervioso es una red compleja de nervios y células que llevan mensajes desde el cerebro y la médula espinal a las diversas partes del cuerpo. Se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Se encarga de monitorear y tomar decisiones para la ejecución de actividades conscientes del organismo. Actúa en el envío de información ordenando mensajes a los músculos. Por otra parte, tenemos el sistema nervioso periférico. Contiene todos los nervios del cuerpo que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Se divide en dos partes, la división sensorial y la motora. La división sensorial lleva los mensajes de los órganos sensoriales internos al sistema nervioso central. Las neuronas sensoriales en cada órgano sensorial reciben estímulos que causan una respuesta del cuerpo. La división motora del sistema periférico lleva mensajes del sistema nervioso central a los órganos internos y los músculos. Etapa prenatal. Comienza el desarrollo del cerebro y la formación del sistema nervioso. Fase embrionaria. A las 2 semanas de concepción comienza el proceso de desarrollo del cerebro. El ectodermo sufre algunos cambios estructurales y se inicia la formación de la placa neuronal. Para el día 18 del embarazo, en la placa comienza el proceso de neurulación. En ese proceso, los extremos de dicha placa neuronal se comienzan a elevar hacia la línea media y después forman un surco. Por este surco se desarrollan dos líneas, las cuales se fusionan y forman el Tubo neural. Este tubo neural comienza un proceso de sellado que inicia en la parte media, sigue en la parte anterior y por último, la zona posterior. Asimismo, comienza la formación de la cresta neural, importante para el desarrollo del sistema nervioso. Este proceso culmina aproximadamente el día 26 o 28 del embarazo. Si se presenta algún daño en tal proceso, se pueden generar enfermedades como la espina bífida o el encefalocele. Fase fetal. Esta fase inicia cuando se cierra el tubo neural y quedan determinadas las dos grandes divisiones del sistema nervioso. La región caudal dará lugar al cordón espinal. La región cefálica tendrá nuevas divisiones durante los siguientes meses para dar lugar al desarrollo de la masa encefálica. En un inicio, la región cefálica del tubo neural se divide en tres vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Con el paso de unos días, el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. Por otro lado, el rombencéfalo se divide en dos: metencéfalo y mielencéfalo. A partir de estas divisiones se forman las principales estructuras y cavidades cerebrales. En el telencéfalo nace la corteza cerebral, los ganglios basales, el hipocampo, la amígdala y los ventrículos laterales. En el diencéfalo se forma el tálamo, el hipotálamo y el tercer ventrículo. En el mesencéfalo permanece igual y se desarrolla el acueducto. Para el metencéfalo nace la protuberancia, el cerebelo y el cuarto ventrículo. Y por último, en el mesencéfalo se desarrolla el bulbo raquídeo y el cuarto ventrículo. Se crean estructuras como el cuerpo calloso, el quiasma óptico y el septum lucidum. Estas estructuras se ubicarán en el espacio medio del cerebro y tomarán protagonismo en el desarrollo de las funciones físicas y cognitivas. Segunda etapa del neurodesarrollo, de desarrollo y crecimiento cerebral. Inicia en el tercer mes de embarazo y culmina mucho después del nacimiento. Es un aspecto vital en la formación de personalidad, el comportamiento y las funciones cognitivas, entre otras. Da origen aproximadamente a 100.000 millones de neuronas cerebrales y de neuronas gliales. Se divide en dos procesos. Primero, la división simétrica, donde hay un aumento de células prolíferas, las cuales están presentes en el sistema nervioso central. En segundo lugar, la división asimétrica, en la que inicia neurogénesis y el proceso de determinación de las células. En este caso, dependiendo de los factores genéticos, puede seguir siendo células prolíferas o se convierten en neuronas o células gliales. Con este proceso se inicia de manera rudimentaria la división cortical y subcortical del cerebro. Migración tiene lugar entre el tercer y quinto mes de embarazo.
Aquí, las células nerviosas poco desarrolladas se desplazan dentro de la zona ventricular del cerebro hacia su destino definitivo dentro del sistema nervioso. Es importante recalcar que no se ha definido qué tipo de neuronas serán, por lo tanto, cada axón y sus dendritas no se han desarrollado en su totalidad. Existen dos tipos de migración: tangencial, en la cual las neuronas migran en dirección paralela al tubo ventricular; radical, el movimiento de estas neuronas se da perpendicularmente al tubo neuronal. Organización. Este proceso inicia desde los 5 meses de gestación y culmina años después del nacimiento. Ocurre la diferenciación, acomodación y crecimiento de las neuronas. Además, se inicia la sinapsis. Se lleva a cabo el proceso de laminación, donde comienza la organización de las 6 capas de corteza cerebral adulta. Mielinización. Las neuras se recubren con mielina para mejorar el funcionamiento. Este proceso se ve reflejado principalmente por el desarrollo cognitivo del niño. Etapa postnatal. Empieza el crecimiento y desarrollo cerebral, se forma la personalidad, comportamiento y funciones cognitivas, entre otras. En la niñez intermedia se lleva a cabo el neurodesarrollo de la autonomía motora. Los 3 primeros años de vida van a ser cruciales. Adquirimos autonomía y dominio de las funciones motoras conscientes de nuestro organismo. La circunferencia craneal media pasa de los 34 centímetros a los 50 centímetros. Será su etapa de máximo crecimiento. Se demuestra motricidad, movimiento, neurodesarrollo de los circuitos motores, incluyendo el habla y el lenguaje. De los 3 a los 6 años tenemos el lenguaje progresivo. Se amplía el vocabulario desde unas 100 palabras a los 3 años a 2000 a los 6 años. Y en los siguientes 7 años, de los 3 a los 10 años, la velocidad del neurodesarrollo se enlentece. En estos años se adquiere el dominio del lenguaje y con él aprendemos a comprender el mundo que nos rodea. Finalmente, adolescencia. Se llega a ella con el cerebro prácticamente desarrollado, pero falta la última fase, la maduración. La característica principal del cerebro adolescente es el despertar del hipotálamo, el cual estimula la hipófisis para que se desprendan las hormonas sexuales, lo cual crea la maduración de los órganos sexuales y cambios corporales. Durante la adolescencia, el cráneo aumenta de 2 a 3 centímetros de circunferencia. Se produce una reestructuración de las redes neuronales. Al inicio de esta etapa, el tamaño de la corteza alcanza el máximo, pero en la adultez disminuye para alcanzar el mismo grosor. La región de la corteza que más cambios tiene es la corteza prefrontal. Es ahí donde se toman decisiones. Y por último, la mayoría de las enfermedades mentales se manifiestan en esta etapa. Esperamos que este video haya plasmado cómo nuestro cerebro tiene un gran desarrollo a lo largo de nuestra vida, desde el momento de la concepción hasta nuestra adolescencia y madurez. Consideramos que es un proceso grandioso e interesante y nos sorprende que nuestro cuerpo tenga la capacidad de llevar a cabo todos estos procesos.